Bueno, iniciamos. Bienvenidos a los que se vienen conectando. Si alguien tiene alguna consulta del tema, por favor, abre el micrófono y me dice para ir aclarando las dudas conforme se va dando el tema. Dice, cantidades muy grandes o muy pequeñas. Vamos a resolver problemas con medidas y lo que son múltiplos y submúltiplos. Normalmente en la escuela siempre se estudian lo que son los múltiplos, kilo, hecto y deca, lo que le enseñan normalmente a los chiquillos de escuela. Y tres submúltiplos que son el deci, centi y mili, como decigramos, centigramos o miligramos. Sin embargo, la lista es mucho más grande para números que son mucho más grandes. Por ejemplo, esta lista que vamos a ver aquí, la primera, es para los múltiplos. Esta primera que tenemos aquí. La vamos a bajar por acá. Y aquí tenemos los tres que ya conocíamos, que era el deca, hecto y kilo. Y luego tenemos otros que son todavía más grandes, como mega, giga, tera, peta, hexa, zeta y yota. Aquí tenemos lo que es el prefijo de cada uno, la equivalencia con la unidad y la potencia de cada uno de ellos. Esta potencia es muy importante. ¿Ok? Yo tengo que hacer la consulta con la coordinadora para ver si ustedes en el examen les dan la tabla o los obligan a aprendérsela. Yo ya hice la consulta, estoy esperando la respuesta nada más. Entonces, de momento la tenemos aquí y la vamos a trabajar como si se las dieran. Esos son para los números muy grandes. Tenemos otra que es para números muy pequeños, que es los submúltiplos. Aquí tenemos la de los submúltiplos. Y tenemos los que ya conocíamos. El deci, centi o mili. Vean que lo que viene es como una parte de la palabra, porque esto es el prefijo. ¿Y qué es un prefijo? El prefijo es lo que está antes. ¿Antes de qué va a estar aquí? Bueno, antes de la unidad. Por ejemplo, si tengo la unidad de metros, bueno, va a ser decímetros o centímetros o milímetros. Y el símbolo de metros es una M. Entonces el símbolo para decímetros sería dm. Para centímetros sería cm. En cambio, si la unidad, por ejemplo, es de litros, el símbolo es una L. Entonces, para mililitros sería ml. Entonces, la primera letra es del prefijo y la segunda letra es de la unidad y siempre va a ser así. Una cosa es el prefijo y otra cosa es la unidad con la que se está trabajando. ¿La unidad qué es? Bueno, ¿en qué se mide con lo que yo estoy trabajando? Si yo quiero medir una distancia, yo lo voy a medir en metros. Mentira que yo le voy a decir que de su casa al supermercado hay 15 litros. No, hay 15 kilómetros. Bueno, habrían 15.000 metros. O que una botella de refresco trae 2 metros. No, trae 2 litros. ¿Ok? Eso va a depender de la unidad con la que se está trabajando. ¿Qué más se puede medir? Bueno, se pueden medir muchísimas cosas. Podemos medir, qué sé yo, lo que son datos. Los datos se miden en bytes. O sea, no sé si alguna vez han escuchado, por ejemplo, que tengo una llave maya de 5 gigas. Bueno, en realidad esos gigas son gigabytes. Esa es
la unidad para medir datos. Entonces puedo tener gigabytes o terabytes. Ahí ya estamos hablando más bien de números muy grandes. En fin, lo importante es que ustedes sepan la unidad. Y aquí tenemos también lo que es la tabla completa para los submúltiplos. Tenemos algunos que son para mucho más pequeños: micro, nano, pico, femto, ato, el septo y el yocto. Son números muy pequeños, es para medir cosas muy pequeñas. ¿Por qué el microscopio se llama microscopio? Bueno, porque el micro es un submúltiplo para medir cosas muy pequeñas. ¿Por qué? No sé si alguna vez alguien ha escuchado algo que se llama nanotecnología. Bueno, esa palabra nano viene de acá. ¿Y qué significa nanotecnología? Bueno, significa tecnología muy pequeña. Están trabajando con cosas muy pequeñas que pueden tener beneficios muy grandes. Ya luego los otros van a ser todavía más pequeños. El átomo, también viene de aquí la palabra, porque el átomo es algo muy pequeño. Y así sucesivamente. Aquí tenemos también lo que son los prefijos. La potencia, perdón, los exponentes. Esto viene siendo 10 elevado a la menos 1. Este exponente, déjenme ver si en el documento. Sí, este es el documento. Es que yo lo que hice fue pasarlo a un documento de Word. En el documento que ustedes tienen o que lo pueden descargar, este numerito es el exponente de la potencia. Es muy importante porque es el que me va a permitir a mí trabajar con los submúltiplos o con los múltiplos. Por ejemplo, aquí tenemos la primera parte que deben de recordar. Déjenme irlo viendo acá. Dice que se debe recordar que al subir en cada tabla se debe dividir la cantidad dada por la equivalencia y al bajar se multiplica la cantidad dada por la equivalencia. ¿Qué significa todo eso? Por ejemplo, dice que los ácaros. ¿Qué son los ácaros? Son criaturas muy pequeñas que nosotros no podemos ver a simple vista, pero son causantes de algunas enfermedades como alergias, sarna, en fin, algunas otras. Un ácaro dice que tiene una longitud de 28 UM. Bueno, voy a buscar la U, este símbolo, y dice, si se hace una fila con ácaros, ¿cuántos se requieren para abarcar 10 centímetros? Bueno, primero voy a pasar ese 28 UM a centímetros. O a metros, más bien voy a ver. Vamos a ver, primero qué es ese UM. Me voy a la tabla y me doy cuenta que eso es micro. Entonces, esos 28 sería 28 micrometros. Es muy pequeño. Dice que si se hace una fila con ácaros, ¿cuánto requieren para abarcar 10 centímetros? Y tenemos hasta la solución. Para determinar la respuesta dice que es necesario tener las dos medidas en la misma unidad. O sea, para poder compararlo yo necesito pasar los micrometros a metros. Entonces, los 28 micrometros es lo mismo que 28 multiplicado por 0,000001 metros. ¿Por qué? Bueno, porque me voy a ir un momentito a la tabla otra vez.
porque el micro es esto, pero la manera más fácil es como se las voy a explicar aquí abajo. ¿Ven? Recuerden que el micro, esa parte, es 10 a la menos 6. Voy a poner la calculadora. Entonces, ese 28 yo lo voy a multiplicar por 10, dijimos a la menos 6, elevado a la menos 6. Y eso me va a dar en decimales 2,8 por 10 a la menos 5. Entonces, perdón. Es este. Ese 2,8 por 10 a la menos 5 es eso. Pero, si ustedes lo que van a tener es la tabla, lo vamos a trabajar de la siguiente manera, también se puede hacer. Veamos la tabla, déjenme borrar todo esto que viene por aquí. Ok, yo tengo 28 micrometros y yo lo quiero pasar a metros. Los metros está aquí, es la unidad. Entonces yo voy a pasar de aquí a acá. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a correr 6 espacios la coma hacia la izquierda. ¿Cuál coma? Bueno, el 28 no tiene coma. Significa que la tiene acá. No se escribe, pero ahí está. Entonces, para pasar las 6 espacios a la izquierda, yo la corro por cada dígito. 1, 2. Aquí ya no tengo más, entonces voy agregando ceros. 3, 4, 5, 6. Aquí me queda la coma. Este 0 lo coloco ahí nada más. Esto sería entonces 0,0000028 metros. Y vean por favor la cantidad de ceros que está después de la coma. Son 1, 2, 3, 4 ceros. Que es la misma respuesta que teníamos aquí. 1, 2, 3, 4 ceros. Es la misma respuesta del documento. Son maneras diferentes de hacer exactamente lo mismo. Desde mi punto de vista, si ustedes me preguntan, la manera más fácil es correr la coma. Eso sí, siempre y cuando les den la tabla. Como les dije antes, yo ya hice la consulta y estoy esperando que me den la respuesta para ver si en exámenes anteriores ha venido la tabla o no ha venido la tabla y los obligan a aprendérsela. No voy a tapar el sol con un dedo, aprenderse esa tabla es súper difícil. La ventaja es que este es un tema bastante pequeño que no debería de salir tanto en el examen. ¿Cómo se puede entender todavía mejor este tema? Bueno, sí, ahí les va a aparecer lo que dice videos importantes. ¿Y qué les abre cuando ustedes abren eso de videos importantes? Bueno, les va a abrir otra ventana donde les va a aparecer 3 videos. Aquí los tengo. Viene la explicación de cada uno de los temas. Ahí es importante que saquen su ratito para que puedan ver cada uno de esos videos. Yo sé que no es un tema fácil, de cantidades muy grandes y muy pequeñas, pero necesito que por favor saquen el rato para ver el video. Lo pueden ver la cantidad de veces que quieran y apenas yo tenga la certeza de que les dan la tabla o no les dan la tabla, se los comunico ahí por alguno de los foros, probablemente por el foro de avisos. ¿Ok? Voy a continuar porque de los temas de hoy hay uno que me interesa muchísimo, que se llama Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es muy importante que ustedes
lo tengan claro. Esto ya es de geometría. Vamos a cambiar un poquito el área de la matemática. Dice que el teorema de Pitágoras siempre se va a aplicar en lo que es en triángulos rectángulos. ¿Y qué es un triángulo rectángulo para aquel que no lo tiene claro? Bueno, el triángulo rectángulo es cuando usted forma una L. Es rectángulo porque aquí se forma un ángulo recto. En esta parte tenemos el ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué tienen que saber ustedes de ese triángulo rectángulo? Bueno, tienen que saber el nombre de los lados. En todos los triángulos rectángulos, aquí tenemos el ángulo recto. Aquí se lo explico. Cuando ustedes tienen un triángulo rectángulo, no importa la posición en la que esté el triángulo, siempre tienen que identificar el ángulo de 90, el ángulo recto. Esto y este lado se van a llamar cateto. Los dos se llaman catetos, van a ser un cateto y otro cateto, son catetos. Y el lado más largo siempre se va a llamar hipotenusa. Es importante que tengan esos nombres claros. Entonces, cuando tienen un teorema de Pitágoras, primero, ¿para qué sirve? Bueno, el teorema de Pitágoras no sirve. La mayor utilidad es para averiguar medidas de lados, las medidas de los lados en triángulos rectángulos. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, este triángulo rectángulo, este lado vamos a ponerle para diferenciarlo A, este es B y este es C. El lado A y el lado B van a ser catetos y el lado C va a ser una hipotenusa. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Lo que nos dice es que si yo sumo los dos catetos, eso me va a dar como resultado la hipotenusa, pero todo elevado a la 2. Todo tiene que ir elevado a la 2. La suma de los catetos es igual a la hipotenusa, pero todo elevado al cuadrado. ¿Cómo utilizarlo? Aquí viene un problemita bastante simple. Dice, un poste de luz de 6,5 metros de altura se sujeta con un alambre de acero colocado a 2,5 metros de la base. ¿Cuántos metros de alambre se necesitan? Bueno, tengo un poste de 6,5 metros sujetado con un alambre, que ese alambre está acá a 2,5 metros de la base del poste. O sea, si el poste está bien puesto, en teoría está en ángulo de 90 grados. Y me preguntan cuántos metros mide el alambre. Voy a poner aquí una X. ¿Qué necesito? Bueno, necesito aplicar el teorema de Pitágoras. En este triángulo que tengo aquí, los catetos son 6,5 y 2,5. Entonces el teorema de Pitágoras dice que la suma de los catetos es igual a la hipotenusa, que en este caso yo le puse X, pueden ponerle cualquier letra, pero todo elevado a la 2. ¿En qué se convierte este teorema de Pitágoras? Bueno, se convierte en una ecuación donde ustedes deben averiguar el valor de X. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno,
Para poder resolver cualquier ecuación, lo importante es que la letra que estén buscando esté sola a cualquier lado de la ecuación. Repito, para poder resolver cualquier ecuación, la letra que están buscando el valor tiene que estar sola a cualquier lado de la ecuación. Entonces, en este caso, la x es la que debe estar sola. ¿Está a la derecha? Bueno, podemos dejarla a la derecha. Aquí vamos a pintarla en rojo. Esa x es la que yo ocupo dejar sola. ¿Qué me está estorbando a mí para dejarla sola? Bueno, me está estorbando realmente este 2, este exponente de aquí. Lo voy a pasar al otro lado. ¿Cómo paso ese exponente al otro lado? Bueno, primero voy a escribir todo lo del otro lado. 6,5 a la 2 más 2,5 a la 2 igual a x. Y el exponente de la x lo voy a pasar al otro lado como una raíz cuadrada de todo lo que está al otro lado. Así, directamente. Esa es la manera más simple. ¿Y cómo resuelvo esto? Bueno, lo vamos a resolver con calculadora. Por favor, tengan la calculadora por ahí a mano para poder irlos haciendo todos al mismo tiempo. Déjenme hacer esto más grande. Ok. ¿Qué necesito entonces en la calculadora? Bueno, poner toda esta raíz. Lo primero que voy a hacer yo es colocar la raíz cuadrada. Voy a utilizar esta tecla de acá, la raíz. Y voy a colocar el 6,5, la coma la tengo aquí a la par del 0. 6,5. Pero tiene que ir elevado a la 2. Para poder elevarlo a la 2, voy a utilizar esta tecla de aquí. La X con el cuadrito. Ahí coloco el 2. Vean por favor que si yo sigo escribiendo ahí lo que sea, eso me queda a la misma altura del exponente y estaría incorrecto. ¿Qué tenía que hacer aquí? Bueno, correrme aquí a la derecha y ya bajé el cursor. Ahí le voy a poner más 2,5, la misma coma de abajo, elevado a la 2. Bueno, utilizo la misma tecla, elevado a la 2. Y ahí donde está, nada más le dan igual. En este caso les da raíz de 194 entre 2, que lo voy a pasar a decimales. Acá. 6,96. Ese es el resultado de el valor de x. $6,96 es el valor de x. Ahora, ¿qué pasa si ustedes continúan aquí? Aquí viene la solución y ahí está el mismo 6,96. Tal vez resuelto de una manera diferente, pero al fin y al cabo el resultado es el mismo. Yo lo que hice fue pasar o tratar de simplificarles algunos pasos. Por ejemplo, esto ya es otro tema, que tengamos un triángulo rectángulo donde este mida, no sé, se me ocurre 9, este lado mida 15 y yo necesito averiguar la medida de este lado, de esa x. En este triángulo que está aquí, alguien de los que están aquí conectados en la reunión me puede decir cuáles son los lados que se les llama catetos. El 9, el 15, la x, de esos tres, ¿cuáles son los dos catetos? Muy bien, muy bien. Entonces, el teorema de Pitágoras lo que va a hacer es que 9 más x, o sea, la suma de los catetos, va a ser igual a la hipotenusa, pero todo elevado a la 2.
¿Qué diferencia hay de este que hicimos aquí con el anterior? Bueno, la diferencia es que en el anterior yo estaba averiguando una hipotenusa. Entonces nada más pasé el exponente como raíz al otro lado. Ahora yo voy a necesitar averiguar la medida de un cateto. Y como les dije antes, eso es una ecuación donde yo tengo que dejar sola la x. ¿Qué voy a hacer primero? Entonces, bueno, primero voy a pasar este 9 a la 2. Lo voy a pasar al otro lado. Me va a quedar de esta manera. 15 a la 2, el x a la 2, el 15 a la 2 y el x a la 2 lo bajo. Y el 9 a la 2 aquí no tiene signo, significa que está positivo, está sumando. Por lo tanto va a pasar siempre a lo contrario de la operación que esté haciendo. En este caso, como está sumando, lo voy a pasar a restar. Siempre el cateto va a pasar a restar con la hipotenusa y pasa de último. Pasa después de la medida de la hipotenusa. ¿Y qué hago ahora? Bueno, lo mismo que hice antes. El exponente de la x lo paso como raíz de todo lo que tengo al otro lado. 15 a la 2 menos 9 a la 2. Entonces, vean que antes yo hice una suma. Ahora tengo una resta. Pero en la calculadora va a ser igual, nada más que en vez de la suma voy a poner un signo de menos. Entonces, la calculadora borramos acá, ponemos la raíz cuadrada con esta tecla de aquí, pero no solamente una raíz, que va a ser 15 elevado a la 2 menos 9, y con esta tecla de aquí elevamos a la 2 directamente. Si no lo quieren hacer con esa tecla, lo hacemos con esta y ponemos el exponente 2. Vean que se ve exactamente igual en la calculadora que en el cuaderno o en la hoja que estén trabajando. Esto va a ser igual a 12 y ese es el valor de la x. No siempre dan decimales, a veces puede dar un número entero. ¿Dudas hasta acá? Veamos otro. Dígame. Ok, como le dije antes, este documento yo lo tomé aquí como los recursos que vienen acá. Documentos importantes en la página 3 y aparecen 3 documentos que es como un tipo de resumen. En el libro de ustedes ya se lo busco en qué página está. Déjeme, se lo busco exactamente. Sí, sí, a partir de la 90. Teorema de Pitágoras, tiene toda la razón. Y aquí estamos, si lo ven acá, aquí vienen los casos, se lo vienen nada más que viene explicado como paso a paso. Si usted necesita despejar la hipotenusa, o despejar el cateto, o despejar otro cateto, es lo mismo que yo les estoy explicándoles ahorita. Nada más que ellos aquí resuelven la potencia, pero creo que no hace falta resolver la potencia. Porque la potencia se la va a resolver al fin y al cabo la calculadora. ¿Ok? ¿Qué ejemplos pueden hacer de acá? Déjenme buscárselos.
como por ejemplo los que tienen ahí la página 93. Viene la solución, es cierto, pero es importante que ustedes sean capaces de resolver eso. ¿Y por qué viene la solución? Bueno, para que ustedes comparen lo que ustedes hicieron con la solución del problema. ¿Está bien? Pero sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, esos que tenemos aquí, que están en la página 94. Déjenme resolverlos acá. Estos ejercicios están en la página 94. Dice, hallar la medida del lado que falta en cada uno de los siguientes triángulos rectángulos. En el primero, tenemos que son los lados miden 9, 12 y X. De esos tres lados, ¿cuáles son los dos que corresponden a los catetos? Entonces va a ser 9 más 12 igual a X, pero todo elevado a la 2. En este caso, como voy a averiguar una hipotenusa, nada más paso el exponente como raíz al otro lado. Va a ser 9 a la 2 más 12 a la 2 igual a X. Y así como está, lo ponemos en la calculadora. Raíz 9 x a la 2, que sería a la 2, más 12 a la 2. Le damos igual y me da 15. 15 es el valor de X en el ejercicio A. Hagamos el ejercicio C. En el ejercicio C, muchachos, ¿cuáles son los dos catetos? No, porque les repito que los catetos son los lados que forman el ángulo recto. En este caso los catetos van a ser el 20, que está aquí abajo, y la X que está aquí, que son los que me forman el ángulo recto. Entonces, la suma de los catetos, 20 más X, me va a dar como resultado la hipotenusa, pero todo elevado a la 2. En este caso, como yo necesito averiguar un cateto, bueno, el procedimiento sería que el otro cateto, el que sí tengo la medida, lo voy a pasar después de la medida de la hipotenusa. Y va a pasar siempre a restar. Siempre. Una vez que pase el otro cateto a restar, el exponente de la X lo paso como raíz cuadrada, que sería 25 a la 2 menos 20 a la 2. Y así como está, buscamos el resultado en la calculadora. Borramos aquí. La raíz sería de 25 elevado a la 2 menos 20 elevado a la 2. Se ve exactamente igual en el libro o en la hoja que en la calculadora. Le damos igual y me da 15. 15 es igual a X. Ahí tenemos los dos ejemplos, si es un cateto o si es una hipotenusa. Ojo, por ejemplo, este mismo ejercicio que hicimos aquí, el C, yo copié 20 a la 2 más X a la 2. Hubiera sido exactamente lo mismo copiar la X de primera y el 20 de segundo. Todo elevado a la 2 van a ser igual los dos catetos a la 2 igual a la hipotenusa a la 2. ¿Por qué es exactamente igual? Bueno, porque el procedimiento lo que me dice es que el cateto del que sí tengo la medida
pasa después de la hipotenusa a restar. Y vean que esto de aquí es exactamente igual que esta parte de acá. Entonces al final el resultado va a ser el mismo. El orden de los catetos no importa. No es relevante. Lo importante es que los catetos estén juntos y la hipotenusa al otro lado del igual. Y todo elevado a la 2. Les muestro el libro nuevamente. Vean que viene muchísimos ejercicios donde ustedes pueden ir desarrollando este tema. De la misma manera, en los videos que les aparecen viene la explicación también del teorema de Pitágoras. Es importante también que lo puedan ver. Ahí aparece. Es un video no muy largo, apenas dura 10 minutitos. Mientras van en el bus, no sé, mientras van en el taxi, mientras almuerzan, ahí pueden ir viendo el teorema de Pitágoras. Luego en la tarde, mientras toman café, ven el otro. Y ahí van. Es importante que se dediquen un ratito. No es que tienen que dedicarle un montón de rato al estudio, pero sí tienen que sacar el rato para poder ver los videos, que les va a ayudar muchísimo a entender mejor el tema. ¿De qué otro uso se le da al teorema de Pitágoras? Bueno, aquí lo tenemos. Dice, si el teorema de Pitágoras se cumple, o sea, si tengo un triángulo con las 3 medidas y se cumple el teorema de Pitágoras, significa que sí es rectángulo, y si no se cumple, no es rectángulo. Por ejemplo, que yo tengo un triángulo de 3 medidas, no dibujado, sino que me digan que tengo un triángulo con las medidas 10, 20 y 15. Bueno, y me preguntan si esas medidas forman o no un triángulo rectángulo. La manera de hacerlo es tomar los dos lados más pequeños, 10 más 15, y eso me tiene que dar como resultado el lado más grande, que en este caso es 20, pero igual, todo elevado a la 2. Ven que aquí no tengo x. Aquí lo que tengo que hacer es resolverlo. Vamos a ver. Con la calculadora ponemos 10 elevado a la 2 más 15 elevado a la 2 y le damos igual, me da 325. Y el otro sería 20 elevado a la 2, que da 400. Como esto no me dio igual, entonces no es un triángulo rectángulo. En cambio, si tuviéramos, se me ocurre 25, 15 y 20. Tomo igual los dos más pequeños, que sería 15 y 20, y los voy a sumar, que me tiene que dar como resultado el lado más grande, pero todo elevado a la 2. En este caso, coloco en la calculadora el 15 elevado a la 2 más el 20 elevado a la 2, y eso me da 625. Y eso va a ser igual, vamos a ver, 25 elevado a la 2 me da también 625. Como me dio igual a los dos lados, entonces sí es un triángulo rectángulo. Esa es otra manera de utilizar el teorema de Pitágoras, que si me da la medida de 3 lados de un triángulo,
ver si es o no es un triángulo rectángulo. Que se usa mucho esto, pues tal vez no tanto, se utiliza más lo de calcular las medidas de los catetos o la hipotenusa. Otro uso que se le da al teorema de Pitágoras es averiguar la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Aquí viene alguna explicación, yo les voy a dar mi propia explicación. Ok. Cosas básicas. Un plano cartesiano, ¿qué es? Déjenme, se los muestro por acá. Esto es un plano cartesiano, donde yo tengo una recta vertical y una recta horizontal. Yo aquí tengo uno que se ve un poquito mejor. Ok, aquí igual, en negritas a la recta vertical, también en negritas a la recta horizontal. Y aparte de eso le puse una cuadrícula para poder guiarme nada más. Entonces, vamos a copiarlo y lo pegamos allá. Aquí tengo el plano cartesiano. ¿Qué tienen que saber ustedes del plano cartesiano? Bueno, varias cosas. Siempre la recta horizontal se le llama recta X, a la recta vertical se le llama recta Y. Y tenemos lo que se llama un par ordenado. ¿Qué es un par ordenado? Son dos valores que vienen dentro del paréntesis separados por una coma, donde el primer valor siempre va a ser un valor de X y el segundo valor va a ser un valor de Y. Siempre. Entonces, por ejemplo, que yo tenga un par ordenado que sea, qué sé yo, 2,3. El 2, como está de primero, es un valor de X y el 3 es un valor de Y. Este par ordenado realmente es un punto de plano cartesiano. Entonces, yo lo ubico acá, el 2 de X y el 3 de Y. Para eso les puse la cuadrícula, los puntitos estos que están aquí. Yo lo que hago es continuar aquí el 2 y el 3 y ver dónde se juntan. Y se juntan en este punto que tengo aquí. Por ejemplo, que tenga otro que sea el menos 4,5. Ese menos 4 es un valor de X, que yo lo busco aquí a la izquierda en los negativos, está aquí. Y el 5 es un valor de Y, que yo lo encuentro aquí arriba. Entonces, ¿dónde se juntan ellos dos? Bueno, yo continúo aquí la línea punteada para ver dónde se juntan ellos dos. Ahí se juntan esos dos puntos. Y les hablaba que para algo voy a utilizar el teorema de Pitágoras aquí. El tema se llama distancia entre dos puntos. ¿Entre dos puntos de qué? Bueno, dos puntos del plano cartesiano. Entonces, lo que yo voy a averiguar es la distancia de aquí a acá. ¿Cómo lo hago? Bueno, con una fórmula que la fórmula viene así. Si ustedes tienen un punto X, Y y otro punto X, Y, como los que acabo de escribir ahí, nada más que para diferenciarlos yo le voy a poner nada más como X1, X2, Y1, Y2. Simplemente para diferenciarlos. La fórmula de la distancia entre esos puntos va a ser la raíz cuadrada de, déjenme ver cómo se los ponen en el libro para escribírselas igual. Ok. La raíz de X1 menos
x2, cierro paréntesis a la 2, más, otro paréntesis, y1 menos y2 a la 2. No sé si alguien tiene alguna consulta por ahí que escucho. Dígame. No, bueno, si tienen consulta, nada más me dicen y con mucho gusto se les atiende. Entonces, para poder aplicar esa fórmula teníamos los puntos 2,3 y menos 4,5. 2,3 y menos 4,5 eran los puntos que yo tenía aquí. El 2 es un valor de x, el 3 es un valor de y, el menos 4 es un valor de x y el 5 es un valor de y. Insisto, simplemente para diferenciarlo yo les coloco x1, y1, x2, y2, así como está aquí arriba. Y entonces la distancia entre ellos dos va a ser la raíz. Vean que la fórmula dice que es x1 y aquí x1 lo marqué como el 2. Entonces, paréntesis va a ser 2 menos, la fórmula trae el menos, x2. ¿Quién sería x2? Bueno, aquí lo tengo. x2 es menos 4. Entonces, trae un menos de la fórmula y otro menos del 4. Entonces, aquí voy a colocar menos 4. Que sería un menos de la fórmula y otro menos del 4. Hay que conservar los dos. No importa que se repitan. La fórmula viene con exponente a la 2. Igual lo escribo. Exponente a la 2. Más y1. La fórmula trae aquí el y1. ¿Quién sería y1? Bueno, es el 3. Entonces sería 3 y menos de la fórmula y2. Por eso aquí lo marqué. y2 es 5. Cierro paréntesis y elevo a la 2. Y así como está lo podemos meter todo en la calculadora. Va a ser una raíz y dentro de la raíz un paréntesis. En ese primer paréntesis va a ser un 2 menos, menos. Ahí se van a repetir los dos signos de menos porque lo tengo repetido dos veces. 4. Cierro paréntesis y elevo a la 2. Luego pongo más. Otro paréntesis. 3 menos 5, en este caso solamente un menos. Solo uno me quedó ahí. Cierro paréntesis y elevo a la 2. Se ve exactamente igual en la calculadora a como lo tengo aquí en la fórmula. Le doy igual y me da 2 raíz de 10. Que eso en decimales, lo paso a decimales aquí con esta tecla, me da 6,32.